Muy bien, entonces excelente. Bueno, perdón, agradeciendo en primera instancia la invitación por parte del coordinador y lógicamente del programa de posgrado en lo que es el diplomado en ecografía básica abdominal y ginecobstétrica. Eh, es importante saber, ¿no?, que el ultrasonido llega a ser una herramienta fundamental e importante para todo médico, ¿no?, de cualquier área, no es específico de alguna especialidad, desde mi punto de vista. Todas las especialidades siempre están requiriendo el conocimiento para la práctica y poder mejorar el diagnóstico, porque ese es el objetivo, ¿no es cierto? Para poder mejorar nuestro diagnóstico presuntivo clínico y llegar a una conclusión desde el punto de vista laboratorial, clínico, imagenológico. Y es así que la ecografía pues está ahí para poder coadyuvar en este sentido. Ya desde el punto de vista obstétrico, ¿no? La forma de poder hacer un seguimiento en relación, uno, a lo que es la presencia o no de una gestación, ¿no? Dos, el crecimiento, ¿no? La maduración o las etapas evolutivas que desde el punto de vista embriológico, llámese así, periodo embrionario, periodo fetal, ¿no es cierto? Los anexos que van conllevando a que esto se pueda conllevar, ¿no es cierto?, en una gestación, es pues el ultrasonido una gran herramienta. Sin dejar de lado, desde ya les digo, toda esa práctica clínica que nosotros tenemos que saber y tener. Perdón, el frío está tremendo y no he sido muy beneficiado con eso, ¿no? Se siguen saliendo de un proceso respiratorio. Bueno, entonces, esta recomendación les doy, mis queridos colegas, que la parte clínica es fundamental para que usted pueda llegar a una posible conclusión ecográfica, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues nosotros debemos recordar, ¿no?, que la parte obstétrica de nuestra formación, si vamos a hacer ultrasonido, y en esto que corresponde el diplomado en ecografía básica abdominal y ginecobstétrica, en la parte de abdomen, pues recordaremos mucha de la parte clínica de abdomen, en la parte de ginecología de la misma forma, y en la parte de obstetricia, nosotros tenemos que tener bien presente datos fundamentales e importantes en relación a cómo es que se presenta, ¿no?, una sospecha de gestación, cómo hacemos el seguimiento de lo que es la edad gestacional, el peso aproximado, ¿no?, del producto. También nosotros daremos cuenta y haremos habilidad de nuestra parte clínica para ver si algo está yendo de manera correcta o de pronto hay alguna sospecha de alguna anomalía o alteración, ¿no es cierto? Bueno, dado sí que tanto el ecografista, por si acaso no estoy cambiando la diapositiva, ¿ya? Este, el médico que se dedica a la ecografía, ultrasonido, llámese ginecólogo, llámese los de medicina familiar, que también hacen la parte de ecografía general, ¿no? O en todo caso, el ultrasonografista o el radiólogo, ¿no? Entonces, somos un coadyuvante en cuanto al concepto de llegar a la conclusión diagnóstica, de tal forma que nosotros tenemos que estar sujetos y atentos a la solicitud que nos envían, ¿no? Y esta solicitud que nos envía el médico que está manejando el caso, ¿no es cierto?, debe tener una especificación en cuanto a lo que corresponde que está solicitando, ¿de acuerdo? Es así que nosotros, pues, estamos prácticamente en relación directa con el médico clínico. En ese sentido, estimados colegas, pues esta etapa que corresponde a ser la ecografía obstétrica, ¿no?, la vamos a dividir en las clases que vienen en un componente de acuerdo también a la evolución, ¿no?, obstétrica, en una ecografía del primer trimestre, que es lo que vamos a llevar hoy día, una ecografía del segundo trimestre y una ecografía del tercer trimestre. Am, Posteriormente veremos, sobre todo, principales alteraciones o emergencias obstétricas que se nos pueda presentar en la sala de urgencias ginecobstétricas, ¿no? Para poder nosotros involucrarnos dentro de qué es lo que llega, ¿no?, a un centro hospitalario, ¿no?, de manera urgente. Esto dentro de las clases teóricas, ¿de acuerdo? Ahora, no sé si aparte de las 4 clases, tanto teóricas como prácticas, estimado doctor Condori, hay una clase extra para evaluación. Eso quisiera preguntarle.
doctor. Sí, doctor, buenas noches. No era de evaluación, sino una extra, o sea, nos daba horarios extra en la universidad para que los diplomantes vayan practicando de forma personal. Solo eso estaban No, siendo sí, los sí, días no, no, miércoles. no, sí, le entiendo, no. Lo que yo pregunto es que fuera de las 4 clases prácticas y teóricas, ¿tenemos una clase más que va a ser de evaluación? ¿O esa evaluación está involucrada dentro de las 4 clases ya enmarcadas dentro del programa? Ah, doctor, eso hay que coordinar. Hay docentes que ellos han hecho el último punto, digamos, como evaluación, o un día les ha citado para netamente como examen. Entonces, eso es dependiendo, doc, es de organizarse entre los Ah, diplomantes y usted, doctor, como docente. excelente, está bien, muchas gracias, estimado doctor. Eso quería saber. Bueno, entonces en ese sentido, pues vamos a tener esas 4 clases teóricas, ¿no? En relación a lo que les indiqué, primera, segunda, tercera semana, y la otra que de pronto puedan ser casos que se presentan dentro de la urgencia obstétrica, llámese así en un centro hospitalario, de pronto a tu consulta médica privada o a tu clínica, ¿no es cierto? Ese va a ser el contenido, estimados colegas, en cuanto a lo que comprende este módulo. Entonces, en relación a las prácticas, si bien sabemos nosotros que la ecografía necesariamente se tiene que tener un componente práctico importante, en relación al paciente obstétrico no hay mucha afluencia, ¿no? Si nosotros pretendemos hacer las prácticas en los espacios de la Universidad Pública del Alto. Y es así que se ha hecho una especie de convenio con un centro médico público, el Centro Nuevos Horizontes, donde el director es el doctor Guido Puero. Entonces, él indicó que sí, va a convocar pacientes obstétricos para que podamos ir a ver estos los días sábados por la mañana, de tal forma que estaríamos, si el doctor da buenas luces al respecto, me refiero al doctor Ampuero, entonces estaríamos con las prácticas con pacientes que lógicamente requieren de su informe y todo para que hagan su seguimiento los clínicos correspondientes, ¿no? Eso en cuanto a lo que corresponde a la parte práctica. Em, esto va a ser en 3 fines de semana. Y este fin de semana, que llega a ser el sábado, si es que no hay ningún inconveniente, porque ya estaban comentando algunos colegas de que es feriado, es un fin de semana contemplado en feriado, muchos viajan. Eso me lo dicen al final de la clase, por favor, para tomar recaudos. Sin embargo, dentro de mi programación está que pasemos este sábado por la tarde con pacientes obstétricos para que practiquemos sobre todo lo que corresponde a cortes ecoanatómicos, embrionarios y fetales, y también el manejo del informe obstétrico del primero y segundo y tercer trimestre, ¿no? Para así cuando vayamos al centro de salud, pues ya ustedes empiecen a hacer bajo mi tutela, ¿no? Los estudios desde ya, hacer los cortes y lógicamente hacer los respectivos informes. Eso es en cuanto a los contenidos que se va a tener en este módulo, estimados colegas. Si hay alguna pregunta al respecto, tal vez algo no quedó claro, atento en este momento. O mi micrófono se ha apagado, o es que de pronto todo está sobreentendido. Se escucha, doctor. Estaba claro. Excelente, Buenas noches. Doctor, muy gentil, doctor. buenas noches, Doc. Sin antes agradecerle, Doc, por la coordinación que ha hecho con el centro y con el director. Colegas, es muy evidente que en este módulo es un poco complicado conseguir pacientes, ¿no? Con la experiencia que he pasado maestría y también el diplomado, es un complicado y un buen aporte. Yo agradecerle de antemano, doctor Julio Aguilar, ese convenio que ha hecho y con el centro para que así tenga afluencia de pacientes obstétricos y así ustedes, queridos, o sea, colegas, poder practicar y, y la práctica a ustedes les va a servir de mucho. Gracias, doctor, de antemano.
No, doctor, yo más bien soy el agradecido y pues como todo docente, ¿no es cierto? Está listo para compartir conocimientos. Ese es el objetivo también, por eso nos dedicamos tanto en docencia de pregrado y en posgrado, para que también ustedes tengan esa herramienta importante en sus manos, que es el ecógrafo, el transductor. ¿Y quién va a salir beneficiado de esto? Pues es la población, ¿no? Porque si uno no tiene el contenido correspondiente y lógicamente no tiene el conocimiento, pues hay muchos médicos ecografistas, desde ya les diré, que pues no hacen buenos estudios y más bien en vez de ayudar a la población están entorpeciendo el manejo clínico, ¿no es cierto? Y lo que quiere la Universidad Pública del Alto con su unidad de posgrado es lógicamente guiar esta parte, ¿no? Con los docentes que cuidadosamente los coordinadores van escogiendo, ¿no? Para que podamos compartir nuestro conocimiento y ustedes tengan, ¿no? Esa herramienta y pues coadyuven con la comunidad, con la población y ellos salgan beneficiados, ¿no es cierto? Ellos sobre todo salgan beneficiados. Ok, y no hay nada más, pues vamos hablando acerca de lo que es todo esto que corresponde a la ecografía del primer trimestre. Mm, Voy a compartir algunas guías eh, al grupo, porque si bien la ecografía obstétrica está inmerso en varios textos, pues el que más me ha servido a mí ha sido el Calen, ¿no? Muy buen texto de obstetricia y ginecología, en ultrasonido, perdón, y también el RUMAC, que es prácticamente el libro base dentro de lo que es el ultrasonido, ¿no? Y muy al margen de esto, existen guías internacionales como es la ISUOC, entonces yo generalmente y muchos de mis colegas, radiólogos inclusive, pues nos guiamos en estas guías porque son avaladas internacionalmente. Entonces, voy a ir compartiendo esas guías, ¿no? Para que las vayamos leyendo y nos basamos todo este contenido en esas guías de la ISUOC. Entonces no es tanto así como que vamos a dar detallitos finos, porque a la larga, en la práctica, es lo que más vamos a ver, lo que en esta presentación les voy a indicar. Es recalcar que para el componente que corresponde al conocimiento ecográfico obstétrico es importante el conocimiento básico de lo que es la parte embriológica. Va a orientar mucho para sus diagnósticos, va a orientar mucho para que no tengan tropiezos en cuanto a lo que es las características de formación, evolución, en cuanto a lo que es la obstetricia, ecografía obstétrica, más bien dicho, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es bueno, vamos empezando. Eso es en cuanto a lo que es los contenidos de este módulo, ¿ya? Bueno, entonces tenemos que preguntar nosotros en primera instancia, cuando hay una amenorrea, lo primero que piensa la pacientita es, ¿no es cierto? ¿Estoy embarazada o no estoy embarazada? Y se vienen a la consulta, pues así, ¿no es cierto? Directamente, ni siquiera van a su médico tratante, se vienen directamente o a la parte de ecografía, o se vienen a la parte de tu consulta privada. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver en la ecografía? Pues prácticamente no vas a ver nada, porque dependerá de la edad gestacional en el cual clínicamente nosotros estamos sospechando que se encuentran, ¿no es cierto? Estaremos hablando nosotros de tendría que complementarse esto con un test de embarazo en sangre, ¿no? La cuantificación de la gonotrofina coriónica. Entonces, muchas de las pacientitas no vienen y nos enfrentamos ante esta situación, ¿no? Es la primera situación. Si es que realmente existe un proceso que corresponde a ser de gestación, hay ciertas características que tenemos que notar nosotros en la ecografía obstétrica del primer trimestre. Y esto es algo con lo que se van a encontrar, estimados colegas, ¿no es cierto? Este es un endometrio, este es el útero, esto es la muesca, es un estudio transvaginal, ¿no? Donde vamos observando aquí el miometrio más hipoecogénico, ¿no? Y más ecogénico, noten ustedes que estoy señalando con el cursor lo que es el endometrio y tenemos el límite acá que corresponderá entre la interfaz miometrio endometrial. Cuando hablo de interfaz me estoy refiriendo a ese espacio que existe entre lo que es un tejido, ¿no? Y su densidad con el otro tejido, estimados colegas. No tiene que haber alteración al respecto, ¿no? Hablaríamos dentro de la ecografía ginecológica si existiese algún tipo de alteración, algún proceso infiltrativo, ¿no? Desde ya no es este, pero voy aclarando a lo que voy explicando, ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos nosotros? Ante un ultrasonido que puede corresponder, ¿no es cierto?, a un cálculo gestacional de 3 semanas según su fecha de última menstruación, ¿no es cierto?, con o sin test de embarazo,
podemos estar ante la sospecha de una gestación incipiente, así se llama. Tenemos que manejar bien lo que es el contexto en lenguaje imagenológico, ¿no es cierto? Entonces es una gestación incipiente, ¿no? En el cual podemos estar enfrentándonos o podemos estar viendo en el ultrasonido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? La ecografía ginecológica debe ser por ambos abordajes que poco a poco vamos a ir diciendo y voy a reiterar para que se quede bien grabadito, ¿no? El abordaje de la ecografía obstétrica en el primer trimestre es lo mismo que la ecografía ginecológica, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el abordaje tanto transabdominal como transvaginal. Recordarán ustedes, creo que han llevado el módulo de la ecografía ginecológica, pues en el transabdominal necesitamos una ventana y esta ventana llega a ser lo que es la vejiga, de tal forma que tendrá que tomar agüita, unos 6 vasos, se indica, ¿no es cierto? Lo mínimo, dependerá de la contextura de la paciente, si es que esto va a ser un llenado rápido de la vejiga o no, de 15 a 20 minutos, en algún caso 40 minutos, debemos calcular todo eso para poder hacer un buen estudio, de tal forma que el abordaje transabdominal nos indicará las luces en relación a qué características puede tener el útero de manera panorámica, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje transabdominal es panorámico. ¿Y qué vemos en ese sentido? Porque tenemos que hacer disquisición de otro tipo de patologías, ¿no es cierto?, que pueden estar involucradas dentro de la menorrea. Por ejemplo, podemos estar frente a quistes, ¿no es cierto?, alguna alteración dentro del queso ovario. Entonces, nos ayuda la ecografía transabdominal para poder observar cierto tipo de alteraciones que se puedan presentar, ¿no es cierto? Bueno, el otro contexto llega a ser complementando, hacer que vacíe la vejiga la pacientita, mandarle al baño, ¿no? Vacía la vejiga, regresa, preparamos nosotros nuestro equipo para utilizar la otra sonda que llega a ser el transductor transvaginal o endocavitario, ¿no es cierto? Colocamos el gel en el transductor, ¿no? Preparamos nuestra funda, que en nuestro medio es el condón masculino, pues en otros lugares pues se manejan fundas especiales, pero bueno, entonces colocamos el preservativo masculino y colocamos a la paciente en posición ginecológica, ¿no? De cúbito dorsal, con las piernitas flexionadas, lateralizadas, ¿no? Lógicamente siempre tenemos que tener el cuidado del pudor de la paciente. Desde ya les diré que cuando hacemos nuestra ecografía, ya sea ginecológica o en este caso obstétrica del primer trimestre, siempre tenemos que estar con un acompañante, ¿no? Una enfermera, ¿no? Asistente, o en todo caso tiene que entrar el familiar de la paciente, esto les digo ya desde el punto de vista del marco legal, ¿no? No hay muchos casos en nuestro país, pero ya están apareciendo denuncias en este sentido, los cuales nos imaginan, y en clase práctica pues vamos a ir ahondando un poquito en este sentido, porque el médico que va a empezar a hacer ultrasonido o que ya está haciendo, tiene que tener conocimiento al respecto. Entonces, siempre tienen que estar acompañados cuando vamos a hacer, ¿no?, un estudio de tipo invasivo, en este caso transvaginal, ¿no es cierto? En ese sentido, pues colocamos el transductor, ¿no?, con características importantes que van a corresponder a una maniobra de pujo, ¿no?, de valsalva, también se puede decir, que haga fuerza. Introducimos en el introito vaginal el transductor, empujamos muy suavemente y hacemos una dirección hacia anterior y posterior, porque es el trayecto que tiene prácticamente el conducto vaginal para llegar e incidir con la lente del transductor hacia lo que va a corresponder, ¿no?, el cuello o cervix uterino. Una vez llegado en ese sitio, ¿no?, hacemos que la paciente descanse y que pueda hacernos maniobras de abordaje en cuanto a lo que es ayudar a esta flexura natural que tiene en anteverso flexión el útero. En ese sentido, hacemos una maniobra indicando a la paciente que coloque sus manos pues debajo de los glúteos, ¿no? Para que pueda ayudarnos a poder observar mejor lo que es el estudio. Todo lo que les estoy diciendo, lo que se va a volver a repetir dentro de lo que es la parte práctica, ¿de acuerdo? Ok. En ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Esta imagen que están observando ustedes. Bueno, en el caso que tuviese un test de embarazo positivo, la paciente, lógicamente sabemos que hay una gestación. Y lógicamente también tenemos que pedir que sea un test de embarazo positivo, pero en sangre. Si bien sabemos nosotros que el test de embarazo en orina va a detectar la presencia de proteínas, pues esto puede dar un falso positivo y nos puede hacer errar nuestro diagnóstico. Como les dije, y no se olviden, la conducta de criterio clínico nos orienta para que nosotros hagamos un buen estudio ecográfico y coincidamos, pensemos igual con el médico que está manejando el caso. De tal forma que tu impresión diagnóstica, mal llamada impresión diagnóstica, tu conclusión ecográfica, que así es correctamente como se dice, coincidirá con la sospecha clínica del médico tratante o descartará cierta sospecha clínica. Deben ponerse en papel del ginecobstetra o del médico que esté enviando el estudio. Bueno, entonces en ese sentido ya tenemos un test de embarazo positivo. Sabemos que hay un embarazo, ¿no es cierto? Calculando 3 semanas.
De tal forma que tú te vas a dar cuenta, estimado colega, de que no vas a poder ver el saco gestacional, porque esto a la detección del ultrasonido, ¿no es cierto? Aparece a las 4 semanas, 5 semanas, en el mejor de los casos. Cada paciente es distinto, como bien sabemos, y en el ultrasonido de la misma forma. No todo se presenta como la norma, la regla y los libros indican. En ese sentido, pues según mi experiencia, a las 5 semanas sí puedo ver un saco gestacional y un botón embrionario muchas veces, o muchas veces solamente un saco vitelino. En este caso se presenta este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Se presenta un endometrio engrosado, hay un test de embarazo positivo, usted sabe que está embarazada, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver que esta reacción esté presente aquí en el endometrio. Será muy diferente la figura si es que encontramos un endometrio desgrasado y tengamos presencia de lo que es un test de embarazo positivo. Y también tendremos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la edad gestacional, de acuerdo a lo que usted está calculando en relación a su fecha de última menstruación, ¿no es cierto? Porque lo primero que descartamos dentro de un embarazo del primer trimestre es dónde se encuentra el embarazo. Puede ser fuera del útero o intraútero. Y ahí nos estamos refiriendo de una de las complicaciones si llega a ser un cuadro patológico que podría ser un embarazo ectópico. En ese sentido, y esto nos da luces, ¿no es cierto? En un embarazo ectópico, lógicamente, estaría adelgazado. Y no se va a notar porque estamos en un principio de la gestación, ¿no? Va a ver el cuadro característico complicado, de masa anexial, líquido libre en fondo de saco posterior, dolor de la paciente, no va a existir nada de eso. Bueno, entonces ahí empezamos con las luces, ¿no es cierto? Con la orientación. Entonces vemos un endometrio engrosado que lógicamente estaría siendo una reacción decidual correspondiente a lo que va a ser la gestación. Esto es lo que vemos. Y algo que tenemos que ver también en esta etapa va a ser el cuerpo lúteo del embarazo, como bien nosotros sabemos, ¿no? Este es un tejido formado después de lo que el óvulo es liberado desde el folículo ovárico, recordando su formación en cuanto a ecografía ginecológica, ¿no? Entonces sabemos nosotros que cuando existe la ovulación, pues se libera el óvulo, ¿no? Y pues queda lo que va a ser el cuerpo lúteo, el cuerpo salvícano, ¿no es cierto? Pero si hay gestación, esta se va a convertir en el cuerpo lúteo del embarazo, ¿no? Y así es como podemos observar. ¿Y cómo tenemos que ver? Podemos observar por vía transabdominal también, va a aparecer como un quiste, ¿no? Bueno, prácticamente es un quiste, ¿no? Entonces, vamos a ver una imagen de bordes regulares, contenido anecoico, pero en este caso va a ser una pared gruesa. Si usted pone el Doppler acá, va a haber un incremento del flujo. Entonces, es un cuerpo del embarazo, que puede estar en el lado izquierdo o en el lado derecho, o lado izquierdo o lado derecho. ¿De acuerdo? Son dos situaciones que ya les estoy indicando que debemos ver en la parte que va a corresponder. El inicio de nuestro ultrasonido en una gestación aproximada de 3 a 4 semanas con un test de embarazo positivo y que vemos en la ecografía. ¿De acuerdo? Entonces podemos observar estas dos imágenes. A veces jugamos con lo que son el mapa de cromas o el mapa de colores en los equipos ecográficos y eso es bien importante porque muchos a la vista de determinados colegas prefieren ver en la escala de grises, como podemos mostrar acá, y ven mucho mejor. Eso no está ni bien ni mal, es simplemente la percepción del colega que puede orientarse mucho mejor, pero muchos manejan también esto. Yo particularmente manejo un mapa de cromas porque me parece mucho más característico el contraste que hace, ¿no es cierto?, esta característica de coloración que tiene ya la mayoría de los ecógrafos, ¿de acuerdo? Entonces eso dependerá de cada uno, cómo está acostumbrada su visualización en relación al equipo ecográfico. Y lógicamente también, si hablamos de equipos ecográficos, pues si ustedes van a eh, adentrarse dentro del mundo de la ecografía, quieren hacer ultrasonido, entonces hay que comprarse un buen equipito, es una buena inversión, pero a la larga pues uno le va a durar bastante y otro las características que tienen los equipos de mediana alta gama pues son fascinantes, ¿no es cierto? Pero lógicamente el precio es así. Pero si compramos un equipo de baja gama, un precio muy económico, pues vamos a ver muy granulado. No vamos a poder diferenciar cierto tipo de características que a la larga nos va a conllevar a un error de diagnóstico ecográfico. ¿De acuerdo? Ok. El cuerpo lúteo del embarazo, un signo importante para ver si hay gestación, el endometrio engrosado, nos hablará en este caso de algo que se llama un embarazo incipiente. Y así es como tiene que colocar, estimado colega. En la descripción colocará usted útero aumentado de tamaño o no, dependerá eso de las medidas que ha de dar usted, ¿no? Endometrio, se observa endometrio engrosado, ¿no? Mide tanto, por tanto, eso tendré que colocar y coloca en anexos, se observa en ovario derecho o izquierdo, ¿no? Imagen ovoidea o redonda, de bordes regulares, contenido anecoico, pared engrosada, flujo incrementado de forma leve y moderada, ¿no? Compatible con cuerpo lúteo del embarazo. Porque usted está seguro que está embarazada porque tiene un test de embarazo en sangre positivo, ¿no es cierto? Que es muy diferente que no tenga ningún test de embarazo y se encuentre con esta imagen. Y no encuentre un cuerpo lúteo del embarazo. Entonces ahí la figura cambia.
no debe arriesgarse de decir embarazada ecográficamente. Simplemente usted indicará que encuentra un endometrio engrosado. Nada más. Esa es su conclusión ecográfica. Pero si hay un test de embarazo positivo, como les digo, la clínica, los laboratorios, todo va a ayudar porque su diagnóstico, su conclusión ecográfica sea más adecuada, ¿no? O más acercada a lo que está sospechando el médico que le está enviando. Entonces, ya este primer dato, ya este segundo dato y un test de embarazo positivo, su conclusión llegará a ser gestación incipiente. No es necesario que ponga la edad gestacional, no tiene nada que ver, porque no está viendo un embrión, ¿no es cierto? Perdón. Ok, entonces ya pasamos, ¿no es cierto?, a hacer el control. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Debe hacer el control ultrasonográfico, ¿no? Aproximadamente en unas 2 semanas. En esas 2 semanas, ¿qué es lo que tiene que observar? Muy posiblemente la presencia de un saco vitelino, ¿no? El, el, el saco vitelino que nos orienta, ¿no? A que ya tenemos un signo positivo y alentador en relación a que se está formando el embrión, porque si bien sabemos nosotros que la presencia de un saco gestacional que está sobrepasando la edad gestacional en relación a la evolución ecográfica de este mismo, ¿no? Podríamos estar frente a lo que es un embarazo no embrionado. Eso vamos a ir viendo en algunos casos en relación a la última teórica que vamos a dar. Pero en este sentido les voy adelantando un poquito, ¿no es cierto? Tenemos que hacer disquisición de eso. Pues fundamental que vaya calculando la edad gestacional usted desde su fecha de última menstruación o aproximadamente, ¿no es cierto? Muchas de las pacientitas nos recuerdan su fecha de última menstruación y ahí sí nos encontramos frente a otro problema también en el cual vamos a estar con alguna eventualidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestro control ecográfico? La citamos a la pacientita, una vez que hemos dado el diagnóstico, que regrese en 2 semanas, tenemos 4 semanas, 5, 6 semanas, y ya sí o sí tendríamos que ver al embrión. Coincide también con lo que va a corresponder los 37 días concepcionales, que así se llama, ¿no es cierto? O prácticamente un saco gestacional que esté midiendo hasta 30 milímetros, ¿no? Y tenemos que observar nosotros la presencia de un botón embrionario o una formación embrionaria. En este caso, esto es un anexo, este es el cuerpo adulto del embarazo que ya hemos corroborado, y estamos observando también aquí ya un saco gestacional de bordes regulares. La reacción decidual prácticamente está dando lugar a lo que va a corresponder lo que es el corion, ¿no es cierto? Y la formación alrededor, y estamos observando la presencia de un embrión, ¿no es cierto? Porción cefálica, torácica, caudal, ¿no es cierto? En este caso ya nosotros tenemos un dato positivo en relación a que sí hay una gestación con un producto intraútero, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en este caso es medir tanto el saco gestacional, ¿no? Si está visible la vesícula vitelina y también el embrión. Una recomendación, en este caso, cuando ya empezamos con lo que es la presencia del embrión, recién empezamos a dar datos acerca de lo que es la edad gestacional. Muchos médicos, ecografistas, incluso radiólogos, cometen el error de sacar una edad gestacional en relación a la medición del saco gestacional según las normas de la ISWOC. Esto ya no se hace, eso es antiguo, no se debe hacer. O muchos miden el saco vitelino y sacan una edad gestacional. Eso no tiene lugar en el sentido de la viabilidad y vitalidad del producto de la concepción, que en este caso es el embrión. ¿Por qué? Porque justamente el control ecográfico y el control obstétrico hace referencia a la presencia de lo que es el embrión y su vitalidad. Entonces, si nosotros vamos midiendo el saco gestacional, no tiene mucho sentido el que demos una edad gestacional. La edad gestacional va en relación, reitero nuevamente, a la medición del embrión. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, con estas primeras luces, pues estamos entrando dentro de características en la cual nosotros hacemos un estudio ultrasonográfico del primer trimestre. Recordemos nosotros que prácticamente en la exploración ecográfica, en esta etapa, lo que tenemos que hacer es una identificación de una gestación intraútera, como ya os he dicho, para que quede bien claro. Los pacientes prácticamente cuando nos envían para este tipo de evaluación ecográfica durante el primer trimestre, presentan generalmente un sangradito, una hemorragia vaginal, ¿no es cierto? Lo que puede despertar una duda de que hay un embarazo o no hay un embarazo, puede sospechar de un embarazo ectópico o no. O de pronto puede estar frente a una amenaza de aborto, que son las características por las cuales generalmente nos mandan a la paciente, ¿no? Entonces, el objetivo principal llega a ser dentro de la exploración ecográfica, ¿no?
durante este primer trimestre es determinar si la gestación es intraútero. Uno. Dos, si el embrión está vivo, ¿no? Eso es bien importante. Actualmente con los equipos que se tienen, con la evolución que se tienen, con las características de los transductores, ¿no? Que ya no son tampoco los transductores antiguos que se manejaban, ¿no es cierto?, con ese sistema piezoeléctrico individual, ahora prácticamente hacen un sistema piezoeléctrico compacto, pues mejora la calidad de la imagen que se tiene dentro de los estudios, ¿no es cierto? Entonces ayuda prácticamente para que tengamos una conclusión ecográfica más certera. Y especialmente si ya estamos utilizando las dos técnicas que llega a ser el estudio transabdominal y transvaginal. Ambas, pues prácticamente nos llevan a ser muy efectivos y muy eficientes en cuanto a nuestra conclusión ecográfica. También tenemos que tomar en cuenta que, bueno, en esta etapa del primer trimestre, desde ya les digo, indica más adelante diapositiva, ¿no? Es no muy recomendable utilizar el Doppler. Muchos médicos, y justamente hago referencia a lo que es el ALARA, ¿no? Cuanto menos tiempo posible esté expuesto al Doppler en el primer trimestre el embrión, mejor. Ok, entonces muchos médicos están acostumbrados pues a hacer una ecografía del primer trimestre y lo primero que hacen, ni siquiera aparece el embrión y ¡pum! Le meten el Doppler. Nunca hagan eso. Por eso son estos cursos, estas clases de los diplomados, para que nosotros que tenemos un poco más de experiencia que ustedes, les orientemos y les digamos qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces, estimados colegas, pues no utilicen el Doppler. Pero doctor, ¿cómo calculo la frecuencia cardíaca? Pues el modo M. En el primer trimestre se calcula con el modo M. ¿De acuerdo? No se acostumbren. Bueno, ok, vamos avanzando por pasitos. Definición. La exploración transabdominal o intravaginal que se realiza utilizando el equipo de ultrasonido, diagnóstico o seguimiento de diferentes situaciones, ya sean normales o de pronto anormales durante el primer trimestre de la gestación, es el concepto dentro de lo que va a corresponder a la ecografía del primer trimestre de la gestación. Puede practicarse por las vías que ya les he indicado, ¿no? La vía transabdominal o la vía endocavitaria transabdominal, ¿no es cierto? Dentro de los objetivos prácticamente es dar a conocer cierto tipo de características importantes dentro del manejo del ultrasonido en el médico, ¿no? Que esté iniciando o que está mejorando su técnica ecográfica para poder llegar a una conclusión más precisa dentro de lo que es la ecografía del trimestre. Las contraindicaciones, si ustedes han escuchado relativamente, digo, ¿no? Que no existe ninguna contraindicación, usted le puede hacer cuantas ecografías quiera, pues no es tanto así, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros utilizamos el transductor, uno, si nos quedamos mucho tiempo utilizando el transductor, es decir, aquellos colegas que de pronto se quedan más de una hora con un paciente porque suele suceder, se quedan mucho tiempo con el paciente, toquen el transductor, se calienta. Entonces, ¿qué sucede ahí? Existe el fenómeno de cavitación. Que el fenómeno de cavitación por el calentamiento puede hacer que cambie el DNA de las células y de tal forma podemos estar frente a un posible riesgo de alteración del producto en sus primeras etapas de formación. Recuerden ustedes lo que es la embriología, ¿no es cierto? Morfogénesis, organogénesis. La parte molecular en función a lo que va a corresponder a vías, ¿no? De señalización, a inductores de formación de estructuras, ¿no? Como son el Sony-Hendon-Hawk, el PAX y todas las moléculas que intervienen dentro de lo que es la formación del embrión, del nuevo ser, se pueden ver alteradas, estimados colegas. Hacer un buen ultrasonido implica esto. No se me olvide, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, no tarde mucho tiempo en hacer un estudio, ¿de acuerdo? Y dos, trate de no utilizar el Doppler, ¿de acuerdo? Si va a utilizar el doble, porque a los pacientes les fascina ver a colorcitos, ¿no? Cómo está latiendo el corazón, trate de hacerlo lo más rápido posible. Cuente menos de 10 segundos y retire a otro lugar el Doppler. ¿Qué quiere decir? Tiene un box, tiene una caja, ¿no es cierto? Tiene un box donde usted coloca lo que es el Doppler. No lo mantenga en un solo lugar más de 10 segundos. Muévalo. Muestre así y ¡pop! Mueva al otro lado y ¡pop! Mueva al otro lado y ¡pop! Desactiva. Suficiente con eso. Y no les recomiendo
que haga el control de la frecuencia cardíaca embrionaria mediante el Doppler. Utilice el modo M. Yo sé que a las mamitas les encanta escuchar el corazoncito del embrioncito, y se emocionan, hasta lloran, es cierto, pero ahí nosotros tenemos que hacer una disquisición entre qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Hay estudios que avalan de que no pasa nada, pero hay estudios también que indican que sí, se han encontrado alteraciones al respecto. Entonces, sabiendo las dos posiciones, pues no nos arriesguemos. Espérese un poquito, que pasen las 12 semanas y luego hágale escuchar con todo el volumen posible, póngale un sistema de sonido si quiere y bueno, muéstrele a la pacientita. Esa es una humilde recomendación que les doy. Perdón, me estoy hidratando. Ya, ahora sí. Ok, bueno, los equipos han evolucionado bastante, ya han debido hablar en los primeros módulos, ¿no? Características de equipos, transductores, todo lo que va a corresponder al léxico ecográfico, ¿no? En cuanto a lo que es el lenguaje también, la botonería. Es bien importante tener un buen equipo, desde ya les digo, y es una inversión no más interesante también. O si de pronto usted va a trabajar en un centro médico y ve que el equipo pues es un aloca antiguo, uy, se va a ver en problemas, ¿no? Y si no es así, pues le va a ayudar bastante, ¿no? Eh, Eso es importante porque dentro de lo que es el estudio ecográfico obstétrico hay detalles que tenemos que ver y nos ayuda bastante lo que es la alta gama o mediana gama de un equipo ecográfico. Los equipos que tenemos ahí en la universidad, muy excelentes. Yo no le tengo mucha fe al Dawei, pero ha mejorado su tecnología y sí, he trabajado ya en campañas con los equipos que tenemos en la universidad y es muy buen equipo, pero hay que cuidarlos mucho. Esos equipos hay que cuidarlos bastante porque prácticamente su plataforma es una sola, ¿no? Es integrada. Para los que saben computación, saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? De tal forma que una fallita va a hacer que en cadena vaya alterándose todo. O sea, hay que cuidar mucho ese tipo de equipitos. Si usted se compra un equipo así, cuídalo bastante con una fuente estabilizadora de energía, los famosos UPS. No son los estabilizadores de energía que aquellos que cuando hay corte de luz, ¡pling!, se apagan, no. Son los estabilizadores de energía. Esto es importante que empecemos a manejar, ¿no es cierto? Obviamente implica un costo, un gasto más, ¿no es cierto? De tal forma que en cuanto a lo que es la ecografía obstétrica, ¿qué transductores utilizamos, doctor? Todo tipo de transductor, sirve para todo. Los lineales utilizamos justamente para poder verificar, en este caso los lineales se utilizan para hacer músculo esquelético, como pueden ver aquí en la imagen. Pero ¿cómo yo utilizo el lineal dentro de la práctica obstétrica? Pues cuando estamos en un tercer um, trimestre, cuando hay antecedente de cesárea previa, cesárea iterativa, esta me ayuda a mí, con una ventana que llega a ser la vejiga, poder medir el segmento o poder observar bien la cicatriz de la cesárea anterior, ¿de acuerdo? Los sectoriales también ayudan bastante dentro de lo que va a corresponder el componente cardíaco si es que tenemos alguna alteración de malformación en el producto de la concepción. El que más se maneja es el transductor convexo, es múltiple de uso en cuanto a todo lo que corresponde a ecografía obstétrica, eh, ginecológica, abdominal, pero en la obstétrica es lo que más se maneja. Los intracavitarios, ¿no? El transvaginal, pues prácticamente nos ayuda de sobremanera en lo que va a corresponder a los estudios en el primer trimestre, sobre todo, para poder determinar todas las características que les estoy indicando, estimados colegas. Y lógicamente, un elemento importante dentro de todo esto llega a ser el informe. Vamos a aprender a hacer los informes obstétricos. Uy, ya no amplía más esto. Lógicamente, tenemos que hacer cierto tipo de disquisiciones y características en cuanto a lo que va a corresponder la edad concepcional, la etapa gestacional y las características que tienen que indicar. No es lo mismo, por ejemplo, lo que les he indicado hace un momento, ¿no? Este tipo de situaciones en las cuales nos encontramos, un informe de este tipo con relación a este tipo de situaciones, ¿no? Que ya hay un embrión. O de pronto, cuando ya estamos más avanzados en el primer trimestre y ya estamos hablando específicamente de la semana 11 a la 13.6, donde se determina, ¿no es cierto?, las anapodías, llamada también ecografía genética, el informe será distinto, ¿no es cierto? Entonces hay que adecuarnos en relación a lo que es la edad gestacional que está pidiendo el médico tratante para que hagamos un determinado informe y eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, sigamos avanzando. Ok,
También, ¿qué es lo que vamos a observar? No es cierto. Ya lo hemos dicho y vamos poniendo el concepto bien claro. Vamos a identificar el embarazo dónde se encuentra, ¿no es cierto? Vamos a determinar la edad gestacional, que eso es importante. Importante porque en el momento en el cual ya va a dar el trabajo de parto, podemos estar en un borderline, ¿no es cierto? O es 36 semanas y necesito espacio en neonatología, o es 37 semanas y va a ir al alojamiento inmediato, ¿no? Alojamiento conjunto. Entonces, muchas de las mamitas no se acuerdan su fecha de última menstruación. Ante la sospecha, la ecografía del primer trimestre coadyuva bastante al cálculo casi exacto con 14 días de diferencia en lo que es la edad gestacional. Entonces, un dato bien importante va a llegar a ser la determinación de la edad gestacional mediante el ultrasonido, pero el ultrasonido temprano. ¿Y el ultrasonido cuál? En el cual usted está viendo el embrión. ¿No es cierto? Llámese 6 semanas, 5 semanas, pero que vea el embrión. 7 semanas, 8 semanas. Muchas escuelas indican, ¿no? Pero la ISOC lo ha normatizado, que la primera ecografía que debe hacerse en una paciente gestante debe ser entre la 11 y la 13.6. No debe pasar de esa. Y esa es la que nos ayuda en el cálculo de la edad gestacional, nos ayuda para la vitalidad embrionaria, nos ayuda sobre todo en el concepto de detección de alguna aneuploidía o anormalidad que esté presentando, sobre todo las trisomías, en este caso la del par 21, que es casi específico para este tipo de alteraciones, la ecografía morfológica inicial, ¿no? O temprana, o también denominada ecografía de cromosomopatías o ecografía genética, tiene varios nombres, ¿no? O screening del primer trimestre también le llaman, ¿de acuerdo? Entonces, eso dicen muchas escuelas, de que tiene que ser esa primera, pero en la realidad es lo que les estoy mostrando. Vienen en cualquier momento las pacientitas y los colegas nos mandan cuando ellos dicen, por favor, hágame alguna ecografía, ¿de acuerdo? ¿Qué más vemos? Tenemos que diagnosticar un embarazo múltiple, doble, triple, y tenemos que determinar su corionicidad, ¿no es cierto? Y su amnionicidad falta ahí, ¿no? Corionicidad y la amnionicidad. Eso es bien importante. Luego, debemos ver si es que de manera prematura podemos detectar algún tipo de anomalía embrionaria. Ahora, no solamente anomalías embrionarias, también podemos detectar anomalías de implantación. Entonces, cuando hablamos de una anomalía embrionaria, tenemos marcadores tempranos, más antes de los marcadores que se presentan entre la 11 a 13.6, queridos colegas. Existen marcadores que nos pueden indicar, por ejemplo, características de este saco gestacional. Ovoideo, bordes irregulares, elongado. Eso es un marcador. Nos indica que algo no está bien en esta gestación, ¿no? En el caso de esta imagen, pues, ¿no? Ahora, también tenemos otro marcador que llega a ser las características del saco vitelino. Un saco vitelino muy, un saco vitelino muy grande no está bien, querido colega, ¿no? Un saco vitelino que de pronto es irregular, no está nada bien. Y llega a ser un marcador para determinar si existe alguna anomalía embrionaria que ya se está denotando desde esta etapa. ¿De acuerdo? El crecimiento embrionario, de la misma forma, es bien importante. Desde que encontramos el botón embrionario, que cada día va creciendo a razón de 1 milímetro por día, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que tiene que haber un seguimiento de crecimiento normal y usted ya debería saber cuánto está midiendo, ¿no? En ese botón embrionario y cuando llegue a las 8 semanas cuánto va a medir y a las 14 semanas cuánto de medir. Ese es el crecimiento normal, 1 milímetro por día, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos a las 6 semanas que está midiendo 7 milímetros, ¿no? Y llegamos a las 14 semanas y sigue midiendo 7 milímetros, esto no está bien. Son marcadores tempranos que se van presentando y nos está indicando que algo está sucediendo, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, en ese sentido también podemos ver anomalías de implantación. Las anomalías de implantación, estimados colegas, se refieren prácticamente y se dan en relación al sitio de implantación en función a las características del endometrio gestacional. ¿Qué quiero decir? Si no hay una buena calidad endometrial, es decir, un endometrio delgado, irregular, entonces la implantación va a ser baja. Y eso ya es una anomalía de implantación, colega. Si hay una implantación baja, lógicamente, ¿no es cierto? Las características del trofoblasto que van a implantar y que posteriormente, más bien dicho, van a dar lugar a lo que es la presencia de la placenta,
Si hay una implantación baja, nos va a dar al lugar casi seguro de una, de una característica de inversión trofoblástica hacia lo que es el segmento inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a tener a futuro? Pues patologías en cuanto a lo que va a corresponder. Uno, tipo acretismo placentario. ¿Qué quiere decir? Invasión exagerada de lo que es el trofoblasto más allá de lo que es el endometrio. O en este caso, la decidua. ¿De acuerdo? Eso va a conllevar. Porque lo ideal es que la implantación sea hacia fondo, ¿no es cierto? Y las características endometriales o de la decidua son adecuadas ahí. Pero si la implantación se da hacia la parte inferior, ¿cierto? Hacia la parte del segmento, hacia la parte cervical, no son características adecuadas para que se dé a lugar una buena invasión trofoblástica. De tal forma que la segunda invasión trofoblástica, esta va a llegar hasta lo que va a corresponder más allá de lo que va a ser la interfaz endometrio-miometrial y va a llegar al miometrio y va a haber características de invasión trofoblástica, ¿no? Placenta acreta, increta, percreta, como ustedes recordarán, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante de saber en cuanto a lo que va a corresponder su implantación. Y la otra podría ser, muy posiblemente, una implantación baja, ¿no? Con una placenta previa, con sus clasificaciones correspondientes. Pues una placenta marginal, placenta previa oclusiva parcial, una placenta previa oclusiva total. Y sus connotaciones dentro de lo que va a ser el futuro obstétrico en relación al parto, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante de mencionar dónde está la implantación y detectar de manera temprana alguna anomalía embrionaria. ¿De acuerdo? La otra situación que debemos ver en este corfío del primer trimestre es identificar las patologías uterinas o anexiales que pueden estar de manera concomitante dentro de lo que es la gestación. Llámese así una masa heterogénea o sólida en miometrio que puede ser compatible con un mioma. ¿No es cierto? Especialmente en pacientes por encima de los 30 años puede asociarse, ¿no? Hay que saber diferenciar también muchas imágenes que nos hacen pensar en un mioma y simplemente son contracciones miometriales, ¿no? Bueno, entonces presentan patologías uterinas concomitantes o anexiales concomitantes, como puede ser, por ejemplo, un quiste verdadero, ¿no? Que puede ser no anexial o de pronto dependiente de ovario, ¿no? O algún tipo de alteración que pueda presentar, ¿de acuerdo? Solamente para complementar, me olvido de esto, cuando nosotros tenemos una mala calidad endometrial para que se dé una implantación baja, antecedentes generalmente de la paciente que haya tenido antecedente quirúrgico ginecológico, llámese así miomectomías, ¿no? La presencia de que puede, de posiblemente legrados consecutivos, entonces eso hace que baje la calidad endometrial. O gestaciones con un periodo intergenésico corto, que también hace que haya una baja calidad endometrial, ¿de acuerdo? O antecedentes de lo que va a corresponder a cesáreas, ¿no? Entonces, todo acto quirúrgico que comprometa al aparato reproductor puede dar lugar a una mala calidad endometrial y por lo mismo puede dar lugar a una baja implantación. Eso me olvidé de comentar. Ok, vayamos avanzando. Aparte, corresponde a la cuarta y quinta semana, como les he dicho en un principio, pues vamos viendo características de, ¿no? de la gestación en cuanto a lo que es el primer trimestre. Y aquí vamos a ir viendo alguna de estas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos entre la cuarta y quinta semana, ¿no? La presencia de una imagen en cavidad endometrial ovoidea de bordes regulares compatible con lo que es un saco gestacional, y ustedes pueden observar esto, ¿no? En esta etapa varía, como les digo. O sea, los libros nos dicen una cosa, está en la mayoría sí, pero muchas veces hay una característica importante que llega a ser de que se presenta en diferentes etapas. Por eso, un poquito el criterio obstétrico ecográfico indica que usted no debe dar una presunción o una presunción diagnóstica, me has dicho, indicando que esto está mal. Siempre debemos esperar y dentro de las recomendaciones siempre está indicar control en una semana, control en 2 semanas. Y eso nos ayuda a ver que la evolución puede estar yendo de manera adecuada. Ya a partir de lo que va a corresponder la formación de las estructuras importantes, ¿no es cierto? Como es el saco vitelino, van apareciendo también en esta etapa como una imagen de bordes regulares,
hiperecogénica, ¿no? Que se encuentra dentro del saco gestacional, compatible con lo que es un saco vitelino, ¿no? Importante indicar también que su tamaño es importante y determina características de buen o mal pronóstico, ¿de acuerdo? Posteriormente podemos observar el botón embrionario, permítanme, ya, eso es, ejemplo un poquito, ahí está, así se ve el botón embrionario. Si no tiene movimiento el corazoncito en formación, entonces no se asuste. Aquí entra el concepto que les dije hace un momento, control. No se aventure a indicar que esto se trata de un embrión muerto retenido, un huevo güero, como dicen la escuela mexicana, ¿no? Entonces hay que esperar. Es un botón embrionario y no necesariamente usted tiene que captar la embriocardia. No se preocupe. Y no tiene que poner signos de mal pronóstico. Se coloca presencia de botón embrionario que mide tanto. Listo. Para de contar y el control será en una semana en este caso. ¿De acuerdo? Y si no puede cuantificar, pero está notando que hay embriocardia, pone el modo M, no le puede cuantificar, simplemente pone presencia de actividad cardíaca. Ok. Ahora, cuando hacemos el abordaje transabdominal, ¿no es cierto? Como les había indicado, y esta es la ventana de la vejiga, y vemos que la implantación se ha dado a fondo, podemos observar aquí la sección desigual, esto llega a ser el cervix, fondo uterino, pared anterior, pared posterior, esto llega a ser el segmento, y esto llega a ser el canal vaginal, ¿no? Entonces, tenemos que ver nosotros que prácticamente a las 5 semanas específicamente, podemos observar por vía transvaginal, pero de las 5 semanas para adelante es donde sí o sí tendríamos que ver la gestación por vía transabdominal. Esa característica es importante. Y aquí dan datos como la cuantificación de lo que es la fracción beta de la gonadotrofina crónica para que coincida también con estos datos ultrasonográficos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene que medir también? Tiene que ser mayor a 5 milímetros de diámetro, ¿no es cierto?, para que puedan ser visibles, ¿no? Y el signo del doble halo, ¿no es cierto?, presencia de un signo de doble halo nos da características de que existe un buen componente de implantación y lógicamente de formación del saco gestacional, ¿no? El doble halo que se presenta acá. La ubicación intrauterina, ¿no? O puede ser excéntrica, fúndica, ¿no? Tenemos que verificar también alteraciones en cuanto a forma, tamaño y ecogenicidad, en cuanto a las estructuras que les estoy comentando, ¿de acuerdo? Ok. El saco vitelino, reiterando, pues a la 5ª semana, pues se puede ver por vía transvaginal y por vía transabdominal a la 6ª semana, ¿no? El tamaño, 2 milímetros en la 5ª y 6 milímetros a la 9ª semana. Esta va a desaparecer, lógicamente, por las características de coadyuvación en cuanto a lo que es la formación del intestino, pues a las 12 semanas, ¿de acuerdo? En cuanto a las características ecográficas, pues es un círculo ecogénico que delimita un área anecoica examniótica, y es así como se lo describe, ¿no es cierto? La ubicación tiene que estar entre el amnios y el corion. Las alteraciones podemos ver una vesícula hipoplásica, quística, calcificada, hiperrefringente o hiperecogénica, que es lo mismo. Entonces eso nos va a dar como marcadores de alguna aneuploidía o alguna alteración. Algo está mal, ¿de acuerdo? Y debemos mencionar eso si se está notando. Perdón, el embrión, prácticamente a fin de la 5ª semana o la 6ª de gestación, la longitud cráneo-caudal, o también se llama longitud cráneo-rabadilla, que es medir desde la porción del occipucio hasta la región final sacra, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que hacer cuando encontramos al embrión. Hacemos esa medición y lógicamente nos va a dar un dato que va a corresponder a lo que es la edad gestacional, ¿no es cierto? Hay un signo que se presenta en muchas ocasiones como el anillo de diamante, dicen acá según un anillito, que el diamante, ¿no es cierto? También denominado signo de la doble burbuja que se va presentando, ¿no? En ese tipo de situaciones cuando hacemos una ecografía del primer trimestre, ¿no? La longitud cefalocaudal, ¿no? O cráneo nalgas también se llama, o también cráneo caudal, pues prácticamente de 5 a 10 milímetros de diámetro, debemos sí o sí encontrar una frecuencia cardíaca fetal de hasta 100 latidos por minuto, ¿no? Hasta 175. Alguna literatura indica de 120 a 180. En esta etapa no nos habla de alguna alteración cardíaca, si es que encontramos hasta 180, le diré, estimado colega. ¿Hasta cuándo nosotros podemos indicar que un latido, una embriocardia de 180 puede estar presente? Y yo le digo desde hasta las, aunque acá nos dice
9 semanas. No se asuste, no haga controles, el decir cualquier dato negativo afecta emocionalmente a la paciente. Trate siempre de conservar toda esa discreción y haga controles y va a ver que todo está bien, ¿no? Entonces, reiterando nuevamente, puede llegar hasta 180 incluso latidos y puede ser normal hasta antes de la 9 semana, ¿de acuerdo? Características geográficas, signo de la doble burbuja, ¿no? Hay un fenómeno transitorio que se denomina así en cuanto a la formación de lo que es prácticamente el amnio sacovitelino. Ya prácticamente a las 5.5 semanas el disco embrionario se va situando entre estas dos estructuras. Recordemos nosotros dentro de la formación embrionaria es un disco, ¿no es cierto? Este disco va haciendo plegamientos supero cefalocaudal, me has dicho, lateral-lateral, ¿no? Por inductores y van formando lo que es un eje cilíndrico en el cual se va conformando la parte que va a corresponder a la parte fálica, torácica y caudal en esta etapa embrionaria sobre todo, ¿no? Con la formación consecutiva de lo que va a ser a nivel de la cabeza, de las vesículas encefálicas y a nivel de lo que es el tórax y abdomen, todas las estructuras que corresponden a este, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones que se deben presentar, pues ya no está la presencia de lo que va a ser el embrión, ¿no? El tamaño no correlaciona con la edad gestacional, tiene una forma irregular, puede ser pétrea, petrificada, y muchas veces se absorben. Cuando existen aneuploidías o anormalidades muy groseras, así les digo, ese se absorbe, ¿no? Es que no era compatible con la vida. Usted hace una ecografía, ve un botón embrionario, bueno, mamá, hay un embarazo y todo eso. No haga eso. Usted dígale, sí, se ve el saco gestacional, se ve el saco vitelino, le explica en palabras que comprenda la paciente. Es importante hacerle un control en una semana para que podamos verificar todas las características que se necesita. Eso es lo que usted tiene que decir en el lenguaje que mejor entienda la paciente. Eso le va a ayudar a evitar cierto tipo de problemas. Usted le dice, sí, hay un bebecito, hay un botón embrionario, mire, está la embriocardia y todo eso, señor, y la señora se va contenta. Llega la siguiente semana para su control, porque usted le dijo, no, quiero ver mejor, y ya no está esto. Se ha reabsorbido. Había una aneuploidía incompatible con la vida. Entonces, no cometa ese error, colega. Si ve esto, describe. Saco gestacional, ¿no? Saco vitelino, mida tantos, todo normal. Botón embrionario, presencia de botón embrionario. Se sugiere control en una semana para cuantificar embriocardia. Listo. Llega la semana y sí va a poder ver mucho mejor las características del embrión y va a poder cuantificar la embriocardia y va a poder determinar si esa frecuencia cardíaca está regular, no está regular y va a poder dar mejores luces a la pacientita, ¿de acuerdo? Ahí tenemos nosotros el amnios, el embrioncito al medio, la vesícula vitelina que hace el signo de la doble burbuja, ¿no? ¿Ok? En la ecografía transabdominal, el saco gestacional mayor a 20 milímetros, ya debe verse el embrión. Este es un dato bien importante, estimado colega. Ya un embrión de mayor a 15 milímetros, sí o sí debe tener actividad cardíaca, ¿de acuerdo? En la ecografía transvaginal, pues un saco gestacional mayor a 15 milímetros, debe verse el embrión y un embrión mayor a 7 milímetros debe ya poder verse lo que es las características de la embriocardia. ¿De acuerdo? Ok. Sexta semana, pues prácticamente ya el embrión mide en su porción cefalocaudal o de 4 a 8 milímetros con estas características, la vesícula vitelina de 3 a 4, la longitud va a ser de 120 a 130, ¿no? La formación se va a ver los esbozos, o sea, el inicio de la formación de las extremidades. Hay un flujo sanguíneo unidireccional, ¿no es cierto? Y la formación de lo que es el intestino primitivo son eventos que están ocurriendo desde el punto de vista embriológico y perceptibles dentro de lo que es el ultrasonido. Ya la séptima semana, noten ustedes cómo es que se está conformando. Y la migración de lo que es el saco vitelino hacia la región caudal. Muchas veces esto hace confundir con cierto tipo de patologías a muchos colegas, ¿no? Especialmente cuando hay sospecha de lo que es alteraciones del tubo neural en su neuroporo caudal. Estamos hablando justamente del mielomeningocele o del meningocele, que se presenta casi con esta característica. Pero usted tiene que saber, dentro del punto de vista del desarrollo embriológico, que esto no es más que el saco vitelino no tiene que llamar la atención ni mucho menos alterar a la paciente, ¿no? Que existe alguna alteración, alguna malformación, ¿no? Solamente como tip ecográfico, le digo eso.
El embrión mide de 9 a 14 milímetros, la vesícula vitelina 5 milímetros, ¿no? Existe una longitud de 120 130, hay un saco, perdón, el embriocardia está de 120 a 130, puede llegar hasta 160, no hay ningún problema. El saco amniótico va a rodear prácticamente al embrión, como están pudiendo observar aquí, y el saco vitelino se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo. Y lógicamente aquí ya desaparece lo que es el signo de la doble burbuja, ¿no? En este caso, en esta etapa, el tubo neural se va a diferenciar en especialmente la parte cefálica, lógicamente, en su neuroporo cefálico. Se va a diferenciar en lo que son las vesículas primitivas. En este caso, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que van a dar lugar a todas las estructuras encefálicas del producto, ¿cierto? En el primer caso, del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, perdón, no sufre cambios, ¿no? Se queda como inicialmente estaba formando. El rombencéfalo, como bien recordarán, va a conformar lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Y posterior a este se va a formar lo que es la médula espinal. Recordemos también de que en esta etapa muy posiblemente puedan ver, ¿no es cierto?, aquí como si fuera una formación quística. Es simplemente esta conformación, ¿de acuerdo? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Algunos estudios he visto, ¿no? Presencia de quiste a nivel encefálico, en ecografía temprana del primer trimestre se sugiere manejo de hospital de tercer nivel. Oiga, colega, solamente son las vesículas, no se me asuste. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver un poquito dentro de lo que va a corresponder el desarrollo embriológico y no tengamos ese tipo de errores de conclusión diagnóstica. Es una ecografía de tipo 3D, 4D, que ahora están muy de moda en cuanto a lo que va a corresponder los equipos que nos van ofertando las empresas y hacen cortes interesantes de reconstrucción. Podemos ver en 3 dimensiones lo que va a corresponder el embrión, ¿no es cierto? Que está hacia abajo está el subvitelino y hacia superior a este está el embrión, ¿no? Que no se muestra muy bien. Más adelante se puede ver perfectamente ciertas características, como acá, por ejemplo, ¿no? Ya estamos en la octava semana, el embrión pues va a medir de 7 a 23, la embriocardia va a estar entre 140 y 170, ¿no? Noten ustedes lo que les decía. A veces se observa esto y llama la atención a muchos colegas que no tienen mucha experiencia. Uno han repasado un poquito de la literatura, pero ustedes ya lo saben y sé que van a repasar, pues la presencia de esto es solamente el rombencéfalo, ¿no? Ok, va a aumentar de tamaño los hemisferios cerebrales, ¿no? En relación a lo que es el diencéfalo y el mesencéfalo, la presencia de los plexos coroideos que están formando lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las extremidades, los esbozos van a ir alargándose y van dando lugar a una flexura, ¿no? Va a haber también lo que va a corresponder, algo bien importante y nunca se debe olvidar, está empezando a formarse lo que va a corresponder el crecimiento y los intestinos, no, el crecimiento del hígado y los intestinos, de tal forma que el espacio dentro de lo que es la cavidad abdominal embrionaria ya es pequeña, de tal forma que para poder dar lugar a un desarrollo y crecimiento adecuado de lo que es el hígado y haya una buena formación del intestino, se forma la hernia fisiológica. No se olvide de eso, colega. ¿De acuerdo? A partir de esta semana se va formando ya la hernia fisiológica, que es una protrusión que se encuentra, ¿no es cierto?, hacia la pared anterior, ventral, más bien dicho, del embrión, ¿no? El corazón en esta etapa alcanza ya casi su forma definitiva. Noten ustedes como en la imagen se va formando la parte cefálica, los esbozos de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y se ve la evolución muy interesante, ¿no?, del embrión. Medimos de acá, occipucio, hasta la región caudal o sacrocoxigia, y esto nos da la edad gestacional solamente recordándoles, ¿no? Aquí podemos observar esas masas en vesículas encefálicas en la región de lo que va a corresponder a la región cefálica. Noten ustedes la parte de la formación del abdomen y tórax, los esbozos de las extremidades, ¿no? Y el saco gestacional, ¿no? Y el amnios que va rodeando y está en contacto con lo que es, en relación, más bien dicho, con lo que es el embrión. Y esto es una reconstrucción 3D, ¿no? Con la parte cefálica, caudal del embrión. ¿De acuerdo? Ya la novena semana va a medir esta dimensión, 29-81. La embriocardia no va cambiando, se mantiene. Al final hay un esbozo como si fuera una colita, ¿no? Y esa colita va desapareciendo y ya prácticamente se va formando como esto. Y esto es lo que realmente muchas veces ya hemos empezado a ver dentro de lo que es el ultrasonido. Esa característica, ¿no? La parte cefálica, torácica, ¿no? Vemos aquí la parte de las extremidades,
Noten ustedes que ya las extremidades están más definidas, se van dando lugar la característica de la flexura de los codos, de las rodillas, pies, manos y hasta los deditos van apareciendo, ¿no? Hay la presencia también de lo que es la hoz del cerebro, ¿no? En un corte, acá podemos observar, ¿no? La parte de un corte transverso, ¿no? Acá podemos ver la hoz del cerebro. Vamos a ver, vamos a tener la suerte de tener pacientitos y vamos a ir viendo todo eso en la práctica también, pero aquí tenemos que empaparnos nosotros con las imágenes en las presentaciones y les sugiero también que vayan viendo videos para que tengan todo ese relacionamiento con lo que es la evolución ecográfica en cuanto a lo es el desarrollo embriológico, ¿no? Hay centros de osificación que ya se van presentando, como por ejemplo el maxilar inferior, ¿no? Y el paladar. Comienza la osificación de las vértebras, de tal forma que podemos ver los arcos vertebrales, ¿no? Y en la 10ª semana, noten ustedes, ¿no? Esto es lo que tenemos que ver. Un embrión de 37 a 39, el corazón sigue en su actividad, la cabeza ya es la mitad del tamaño del embrión, ¿no? Hay un crecimiento eh, exagerado dentro de lo que es la posición cefálica, y esto se invierte posteriormente porque el abdomen que va creciendo, las manitos y los pies se individualizan, ¿no? Ya prácticamente los deditos se van separando y van brotando las uñitas las uñitas del embrión, ¿no? Y aparece ya indicios de este tejido que va cubriendo al embrión para que proteja de lo que es el líquido amniótico, porque también es nocivo, y eso se denomina el lánugo, ¿no? Bueno, se visualiza el estómago en un 70-80% y podemos observar aquí esas características. Noten ustedes dentro de lo que va a corresponder a la estructuración de la columna vertebral, y esto es algo que tenemos que observar siempre nosotros para ver que no hay algún defecto de formación, especialmente en desarrollo del tubo neural. Bien sabemos nosotros que en nuestro medio hay déficit carencial de lo que es el ácido fólico, una coenzima que ayuda a la formación del tubo neural, y puede existir alteraciones en cualquiera de esos neuroporos, cefálico y caudal, recordando que estos se cierran el día 27 y el día 25, ¿no es cierto? En ese sentido, pues si es que hubiese algún tipo de alteración, y estas alteraciones llegan a ser en un casi 3% de tipo genética, pero el resto, el 97% llega a ser de tipo carencial. Estoy hablando de los defectos del tubo neural. Entonces nosotros tenemos que hacer en la ecografía, especialmente en la genética, que es de la 11 a la 13.6, verificación de esas características conservadas de lo que es la médula, la zona medular, el cuerpo vertebral, para descartar cualquier posibilidad de alteración del tubo neural, como les dije, defecto carencial del ácido fólico, que es muy frecuente en Latinoamérica, ¿no? Ok, solamente para recordar, yo sé que ustedes lo saben, tal vez mejor que yo, pero solamente para recordar. Muy bien. Ok, podemos observar aquí la conformación también que está dando lugar a la placenta, ¿no es cierto? Envolviendo toda esta estructura que es el útero, pero recordemos nosotros que a medida que vaya creciendo lo que es el útero en proporción del contenido, ¿no? Que llega a ser el saco gestacional y el embrión posterior feto, entonces va a ir ubicándose ya de manera más adecuada en el segundo trimestre, y ya va a ser corporal, va a ser hacia fondo, o de pronto de una implantación baja, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya a las 10 semanas nosotros tenemos que ver la presencia de lo que es la hernia fisiológica, como les dije, el intestino que está acá va haciendo una protrusión hacia un anillo que corresponde a la región umbilical, ¿no? Y es que el hígado, por el tamaño, lo va desplazando. Y posteriormente este va a retornar con un eje que tiene a través de lo que es la arteria mesentérica superior. Y sobre ese eje va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj y va a conformar la estructura intestinal que usted ya conoce en el adulto, ¿no es cierto? Con lo que corresponde al yeyuno ilion, colon ascendente, transverso y descendente, ¿no? Ok, pero esto, ¿por qué le estoy mostrando esto, estimado colega? Porque muchas veces los colegas confunden esto y dicen, uy, es una alteración de la línea media, en la porción ventral. Estamos frente a lo que es una onfalocele, una gastrosquisis, no. Usted, recordando su conocimiento embriológico, dará cuenta que es la formación de la hernia fisiológica, que lógicamente tiene que desaparecer hacia la 11, 12 semanas, ya no tiene que estar. Pero si usted observa más adelante que continúa esto, sí, puede ser una sospecha de que existe alguna alteración en cuanto a lo que es la pared anterior. Ok, esto. Herniación del asa del intestino primitivo medio debido al crecimiento acelerado de las asas intestinales, el gran volumen del hígado, entonces existe, ¿no es cierto?, un espacio reducido, las asas intestinales se introducen al celoma del cordón umbilical, ¿no? Y forman la hernia umbilical fisiológica, que es
más que esto, ¿no? Aquí está la arteria mesentérica superior como su eje y va a girar en sentido contrario de las manecillas del reloj al retornar y va a conformar la característica embriológica, más bien dicho, de intestino como conocemos. Esta es la hernia, la arteria mesentérica, está en su retorno y ya se ha conformado así. Bueno, es el proceso que corresponde. ¿Cómo lo hace? En sentido antihorario, 270 grados, 90 durante la formación de la hernia y 180 al regresar a la cavidad abdominal y ya su colocación o localización definitiva. ¿De acuerdo? Ok, y así es como se da. Es importante conocer todo este proceso para que tengamos nosotros un dato bien importante desde el punto de vista científico, les digo, ¿no es cierto? Y podamos explicar qué es lo que ha sucedido en la formación de la hernia fisiológica y su retorno hacia la cavidad abdominal, ¿no? Bueno, esto solamente está indicando lo que va a corresponder a lo que es ese retorno de la retracción de las asas intestinales. Muchas veces dicen que esto se debe sobre todo a la conformación del riñón, ¿no? Del riñón mesonéfrico, a la disminución del volumen hepático y al aumento de la cavidad abdominal, y es que hace su retorno. Primero, el yeyuno ileal, ¿no es cierto? En su primera porción es el que retorna y se ubica al lado izquierdo. El resto va situándose en el lado derecho. El inicio o el esbozo de lo que va a conformar el ciego, hace una dilatación en la región caudal del asa primitiva, ¿no es cierto? Y este va a dar lugar a lo que es la última estructuración en cuanto a su retorno. Se va a localizar inicialmente en lo que va a corresponder el cuadrante superior derecho, ¿no? Luego va a descender progresivamente hacia la fosa ilíaca y se va a desenrollar dando lugar a lo que es el colon ascendente, ¿no? Y el divertículo del ciego, que va a dar lugar a lo que es el apéndice, se va a ubicar justamente en el lugar que conocemos, ¿no? Fosa ilíaca derecha, ¿de acuerdo? Y ahí está toda esta conformación en estructura, en esas imágenes que están extrapoladas de un libro de embriología para que usted comprenda un poquito mejor. Lógicamente, esta presentación lo están grabando y para recordar lo van a tener. Ok, bueno, ya llegamos a una etapa importante donde el embrión, ¿no? Bueno, embriológicamente hablando, se denomina ya feto, ¿no? Entonces, a partir de las 9 semanas, entonces tenemos esto, ¿no es cierto? La región cefálica, ¿no? Las vesículas que están formando aquí, perdón, los ventrículos que están formando aquí, ¿no? El perfil del rostro, ¿no es cierto? La región de la nariz, de la boquita, el mentón, ¿no? El abdomen, las extremidades, noten ustedes los deditos como se pueden ver, ¿no? Y la medición adecuada que debemos hacer nosotros en esta etapa de la gestación, ¿no? Medimos de esta región, de la región cefálica hacia la región caudal para sacar el dato importante de la edad gestacional. Recordar siempre que lo que corresponde a todos estos datos que se dan, ¿no? En cuanto a lo que es información obstétrica, es extrapolado por las guías ISUO que están internacionalmente reconocidas y es donde nos tenemos que basar para poder hacer un ultrasonido en el primer trimestre de la gestación. ¿De acuerdo? Acá cabe recalcar que existe una capita importante que habla acerca de lo que es el screening del primer trimestre. ¿De acuerdo? La ecografía del primer trimestre es de la semana 11 a la 13.6. Eso quiero explicarles con paciente. ¿De acuerdo? Donde nosotros determinamos si es que existe algún riesgo, ¿no? En cuanto a lo que es aneuploidías, en especial trisomías del par 21, donde medimos lo que va a ser la translucencia nucal, ¿no? El espacio anecoico que existe en la región nucal del embrión, ¿no? Esta partecita, ¿ya? Medimos el hueso nasal, ¿no? La presencia del hueso nasal. Y si está presente, lo medimos. Si no hubiese la presencia del hueso nasal fusificación, muy probablemente estemos frente a una tesis. La translucencia nucal no solamente nos indica alguna alteración de tipo trisomía, también nos puede explicar algún tipo de alteración de formación dentro de las estructuras del embrión, por si acaso, ¿de acuerdo? También tenemos el ángulo frontonasal que se mide desde acá, ¿no? La región del perfil, llegamos hasta el maxilar inferior y medimos hasta acá. 90 grados es lo ideal. También podemos hacer lo que es el ductus venoso, que es un shunt, ¿no? Una comunicación que existe, ¿no? En la parte vascular para acelerar el flujo sanguíneo y no se mezcle esa sangre desoxigenada con la oxigenada, ¿no? Para eso sirven los shunt. Y
ese shunt, que es el ductus venoso, lo medimos nosotros y vemos nosotros de acuerdo a su onda si es que existe algún tipo de alteración de tipo cardíaco y relacionando nosotros que existen cardiopatías con lo que es el síndrome de Down, sobre todo, ¿no? Y los relacionamos. Si sale alterado, pues algo está pasando, hay una cardiopatía. Y las cardiopatías mayormente vienen acompañadas secundariamente a una trisomía. Entonces, se relaciona con eso. Las de ingurgitación tricuspidia, bueno, son varios marcadores y los más básicos les estoy indicando, que en práctica me gustaría mostrarles sobre todo. Y esto es algo que en ecografía básica, obstétrica, usted debe hacer. Eso no es para el especialista. Usted debe hacer cuando le toque hacer un estudio. Le toca un pacientito de las 13 semanas. Hágale eso, aunque no le hayan solicitado. No sabe cuánto beneficio le va a dar la paciente. De manera rutinaria, no tiene que ser específico, tiene que hacer todos esos datos. Lo más básico, translucencia nucal, presencia de nasal y el ductus venoso. ¿Ok? Muy bien, es lo más importante en cuanto a lo que es la ecografía obstétrica del primer trimestre que se realiza. Entonces, espero preguntas. O se me durmieron todos o están haciendo otra actividad. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Disculpe, doctor. Entonces, lo que usted estaba refiriendo que sería razonable realizar las ecografías a partir de las 11 semanas, doctor. Doctorita, muy buenas noches. Sí, es lo que recomienda la ISUOCO. Una cosa es la recomendación y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, las realidades que nos llegan antes inclusive, por eso mis primeras diapositivas, nos llegan así, o sea, no ve usted el saco gestacional, no ve el producto, simplemente ve un endometrio engrosado, pero sí tiene datos de que hay un test de embarazo positivo. Entonces, es un embarazo incipiente y esa es la conclusión ecográfica que tiene que dar. Sin embargo, si tiene la posibilidad de programar, lo recomendable es siempre ver entre la 11 y la 13.6, donde usted, uno, va a ver la vitalidad, lógicamente, ¿no? Ya está formado el embrioncito, ¿no? Va a hacer la medición para sacar la edad gestacional, que eso le va a ayudar más adelante. Va a haber características de la placenta en esta etapa, va a haber características del líquido amniótico, va a haber características de lo que va a corresponder presencia o no de marcadores cromosómicos. Eso es lo importante. Ahora, la ecografía temprana también es fundamental. Como le digo, la presencia de un botón embrionario, la presencia de un embrión en la séptima semana, octava semana, es importante. O sea, prácticamente no voy a venir a decir cuándo usted debe empezar a hacer la ecografía obstétrica y cuándo tiene que citar a su paciente. Debemos hacerle en la etapa en la cual el médico tratante considere que es importante hacer una ecografía. Por eso somos nosotros, y empecé la charla indicando esto, coadyuvamos, ¿no? Ayudamos a la sospecha clínica del colega. No podemos decirle, no, esto no está en la 13 semana, regrese, está en la 8. No, debemos hacer. Y si a nuestra consulta, ya sea hospitalaria o privada, nos viene una paciente de 7 semanas, hay que hacerlo. Simplemente les digo que nos indica las guías, que es ideal hacer en esta etapa, en relación o versus la realidad que se nos presenta en nuestro medio. Espero haber respondido su duda, doctorita. Sí, gracias, doctor. Y disculpe, doctor, si como usted nos refería que nos puede llegar un paciente menos de 11 semanas, en este caso sí le haríamos la ecografía porque nos está derivando otro doctor porque quiere saber si hay algo. Entonces, Sí, sí, doctor, sí. Sí, dígame, entonces, dígame. doctor, en ese caso, le hacemos la ecografía lo más rápidamente que se pueda, porque dijo que el transductor no debe estar mucho tiempo. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Acostúmbrense a eso, queridos colegas. Ya parte de la formación de la UPA en cuanto a cerrado, nuestra responsabilidad es decirle lo que se maneja, lo último. Yo particularmente siempre trato de actualizar, siempre estoy en los últimos cursos y todo eso, y es lo último que sí me han indicado. Aunque parece muy exagerado, aunque parece muy exagerado, pero no por nada nos indican las actualizaciones, ¿no? De tal forma que traten de tener una habilidad de hacer rápido, pero también ahí conlleva como que hago rápido y cometo errores. Entonces, para eso uno se informa, lee, ve videos y tiene un tutor. Eso es lo que hace la residencia. Prácticamente uno viene y está su tutor.
ya sea que la formación de la residencia en el hospital de clínicas es el R2 que está sobre ti, es el R3 que está vigilando, ¿no es cierto? Y es autoformación. Y si estamos en la residencia del hospital obrero, pues ahí, pues más académico, ¿no? Hay que reconocerlo. De tal forma que está el médico de planta ahí, ¿no? El especialista indicándote cómo tienes que seguir. Oiga, ya está 2 minutos ahí, no me está mostrando nada, así te dicen, ¿no? Entonces, inmediatamente usted tiene esa presión de poder hacer los estudios con una habilidad interesante. Ahora, en la formación académica que corresponde a un diplomado, tenemos que ver los mecanismos, ¿no? Y recomendaciones que les estoy dando ahora de que tenemos que tener esa habilidad. Tratemos de hacer rápido los estudios, pero adecuadamente. Esto no demora mucho. El que usted agarre este corte que estoy mostrando no es muy difícil, pero tendremos que ver también si es que el pacientito, y me refiero a él, ¿no? O a ella, nos colabore, porque a veces están en tanto movimiento que sí podemos tardar. Ahora, si se está moviendo mucho el embrión o el feto, no hay ningún problema, porque no nos estamos quedando mucho tiempo con la lente del transductor. A lo que yo me refiero es que usted se quede con esta imagen bastante tiempo, congelado ahí. No haga eso. Eso me refiero. ¿De acuerdo? Y si le va a hacer Doppler, haga menos de 10 segundos. Agarre, ponga el box del Doppler, listo, cambia a otro lado. El riesgo está en que se mantenga con el Doppler muy 2, 3, 4, 5 minutos, estimado doctor, estimados colegas. No se hace eso. A eso me refiero con lo que es el principio ALARA. ¿Ya? No exponer mucho. ¿De acuerdo? Tampoco significa que, ay, no voy a ser bien rápido, el doctor me ha explicado que esto tiene mucho riesgo, pero no, no es tanto así. Pero nos indica que en un solo corte, no nos quedemos mucho tiempo con el transductor activo. Entonces usted hace un corte, pum, congélelo y retira el transductor. Y ahí puede medir, mirar, pues a largo rato, ¿no es cierto? Pero si se me queda en un solo corte, con el transductor congelado ahí, eso habla del ALARA, el riesgo que puede estar presente. O que se me quede con el Doppler todo el rato tratando de encontrar el ductus, por decir, porque no tiene mucha experiencia, eso también es un factor de riesgo. A eso me refiero. No es un extremo, es una recomendación en relación a cuánto podemos tardar. Se puede tardarse hasta 10 a 15 minutos en un estudio de este tipo. Si tiene habilidad, si es muy bueno, en 5 minutos. Depende de eso. Pero si está empezando, 20, 30 minutos, wow, está bien, pero no se quede en un solo lugar con el transductor. A eso me refiero. No sé si ahora quedó un poquito más comprendido. Sí, doctor, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ¿no? Ok, entonces ahí está abierta la pregunta que les había realizado. Este fin de semana, este sábado, ¿hay algún comunicado, algo que hayan quedado internamente? No sé, también el coordinador, doctor Condori, si es que se va a llevar adelante la práctica. Doctor, Sí, eh, los espacios, o sea, sábado por la tarde está reservado. No sé ¿ya? si va a estar cerrado o no, pero hasta el momento eh, la secretaria me indicó que está reservado para nuestra 10ª versión, doctor. Este Eh, sábado está reservado para esta tarde, sí, sí, eso, pero con las características que conocemos de nuestra población, de nuestra universidad, ¿habrá los espacios para poder pasar? A eso me refiero. sí, sí, doctor. Ah, ya, súper. Sí, Entonces pasamos sí, este sábado. sí, doctor. ¿Desde qué eres, Doc? Desde la 1 de la tarde hasta Ya, las 5. perfecto. La lista no me ha enviado, no tengo el dato correspondiente. Ya, ¿Cuántos doctor. participantes son? 35 hasta el momento era. Wow. Luego creo que no, pero le voy a enviar la lista en este momento, doctor. Muchas gracias, estimado doctor. No, todos pueden venir y nos turnamos para hacer los estudios por grupos. Yo creo que es mejor.
Porque si, no sé, para esta primera práctica, para que todos vean, no me parece mucho como que lo dividamos, a menos que ustedes se organicen de esa forma. Para mí todos venimos, vemos pacientitos, tenemos varios equipos, nos vamos formando grupos, un grupo B, todos hacen, y esa sería la hermenéutica de trabajo, sobre todo para que tengamos esa experiencia del manejo del transductor, los cortes ecográficos en el paciente obstétrico y llevamos adelante la práctica en ese sentido. Bueno, yo creo que ya tenemos todo como para realizar la práctica, entonces nos estaríamos encontrando el día sábado, ¿no es cierto? Buenas noches, tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Una preguntita, para el día sábado, las prácticas para las pacientitas, quizás, ¿cómo vamos a hacerlo más o menos? No le entiendo. ¿Podría ser más específico con su pregunta? Me refiero a las pacientitas que están en gestación, con las que Sí, nosotros vamos a practicar. sí. Nosotros vamos a traer quizás a personas o a conocidos, etcétera. Bueno, para incrementar la cantidad de pacientes, sí, sería excelente si alguien tiene pacientes. Es lo más ideal también, ¿no es cierto? Por la cantidad de equipos que tenemos. Es una muy buena idea, estimado doctor. Lo que yo voy a hacer primero es hacer una demostración, ¿no? En vivo de cómo se hacen los cortes y todo eso. Y posteriormente, pues tenemos que empezar a hacer nosotros, ustedes. En ese caso, si pueden traer pacientes, sería excelente, de cualquier edad gestacional. Traigan pacientitos y ahí vamos explicando. Me encantaría que traigan, ¿no? Entonces, no sé, doctor Condori, si están organizados por grupos, creo que son dos grupos grandes, algo así, o todos por conjunto vienen. No hay ningún problema porque prácticamente los equipos los podemos utilizar si es nuestro horario correspondiente, entonces simplemente hay que tener paciencia, entre un grupo, sale el otro con su paciente y vamos haciendo en un tiempo determinado, ¿no? Eso podría ser. Doctor, disculpe, Sí, mejor sería dividido en dos grupos porque a veces no se va a como ver mejor. quieran, como Ujú. quieran. Yo no me hago ningún problema. Las características que uno puede dar en un grupo masivo o en un grupo reducido es lo mismo. No me hago ningún problema. Pero si ustedes por comodidad solo quieren venir un corto tiempo, la mitad de la jornada que corresponde, pues tampoco hay ningún problema. Pero lo ideal sería que traigan pacientes. Yo cité pacientes, pero sabemos muchas veces porque eso también va a ser un detalle. No me percaté del feriado. Mucha gente va a viajar y tal vez muchos pacientes me fallen. Pero hay que precautelar esa situación, ¿no? Entonces, si pudieran traer, por favor, sus pacientitos o alguien conocido, pues sería muy excelente. La cosa es aprovechar los pacientes obstétricos, ¿no? Y ahora, como dice la doctorita, si quieren, se organizan. Creo que ya tenían dos grupos, creo, del anterior lote o algo así. Unos que venían en una hora y los otros en otra hora. No hay ningún problema. Si les es más cómodo, está bien. Doctor, perdón, tenía otras dudas, no sé si puedo hacerlas, por favor. Dígame, ¿eh? La duda era sobre las prácticas que dijo que podemos realizarlas en un centro de salud o en un centro médico. ¿Estas van a ser en este mismo horario o van a cambiar? La campaña que se está realizando con el Centro de Salud de Horizontes es por las mañanas. Según el director, las pacientes vienen en la mañana, en la tarde nadie viene, es lo que me dijo. Y la mayoría de los centros hospitalarios son así. En la mañana hay afluencia de pacientes, cualquier día. En la tarde ya son muy pocos, ¿no? Entonces, los sábados por la mañana es lo que se está programando. Los siguientes sábados. Está bien, doctor. Y esas van a ser consideradas como las prácticas, es decir, que en la tarde ya no pasaríamos, Son las ¿verdad, doctor? prácticas. Son las prácticas. Ujú. Porque en las tardes no, bueno, hay que ser realistas, no van a venir pacientes por más que hagamos campañas en la Universidad Pública del Alto, obstétricas me refiero. Ujú. Entonces debemos aprovechar un centro de salud. Muchas gracias, doctor.
Para servirle. Doctor, colegas, aclarando, ¿no? Ya casi el doctor ya está finalizando. Este fin de semana vamos a pasar por las tardes, ¿no, doctor? En el horario que Este fin de semana. estamos, sí, Sí, este fin de semana, sábado por la sí, tarde, de la 1 hasta las 5 de la tarde. Los sí. próximos sábados faltarían o sea, 3 sábados continuos. Va a ser en la Ujú. mañana, ¿no? En el hospital, no es Sí, hospital, en el centro Nuevos Horizontes, que eso va a sí, ser, colegas, como la práctica que estuvieras realizándose en la tarde, o sea, en reemplazo de eso, porque colegas, con la experiencia de que se cita, se hace alguna campaña en la universidad, casi no hay tanta presencia de pacientitos así obstétricos, ecografía obstétrica. Entonces, mucho mejor en el centro, que va por la campaña y va a ver la asistencia. Porque cuando estas situaciones se les cita, se les diga, a veces los pacientes nos fallan, doctor, ¿no? Entonces, sí, en sí. el centro de salud van a poder asistir y ustedes, colegas, van a poder practicar. No, eso quería aclarar, colegas, doctor, eso es lo que estamos, y eso está contado como práctica del diplomado. Doctor, en el centro va a ser ¿desde qué hora? ¿Desde las 8 hasta? Sí, eso le indica el doctor. El doctor me dijo que hay posibilidad de quedarnos hasta las 2 de la tarde. Ah, ya. De hecho, 2 de la tarde. Ahí sí, como es pequeño el espacio también, porque todos los consultorios psicológicos son pequeños, ahí sí nos dividiríamos, ¿no? Sí, En subgrupos para que eh, aprovechemos todo tipo de estudios. De tal forma, como les digo, estimados es, colegas, si pueden traer pacientes del tercer trimestre, segundo trimestre, traigan este sábado, porque ya con el paciente uno no puede decir, doctor, no, como me estoy equivocando, o sea, puedo guiar, pero ya tiene que tener uno prácticamente la habilidad de poder hacer por lo menos los cortes básicos obstétricos, ¿no? Y para eso va a ser importante este sábado. Y por eso les digo, sí, muy buena la idea del doctor, que puedan tratar en pacientes. Nosotros hemos citado pacientitos, pero sabemos nosotros que ni gratis a veces vienen, porque es un fin de semana con característica de feriado, entonces van a preferir estar en casita, descansar y todo eso, ¿no? Eso no me había dado cuenta. Y bueno, hay que precautelar esa situación. Bueno, yo Doctor, creo que buenas todo está... noches. Sí, sí, dígame, dígame. Disculpe una consulta. Sí, Yo voy a tener un problema con el horario de los sábados por la mañana, que va a ser desde la subsiguiente, ¿no? Porque yo trabajo los sábados hasta mediodía y sí o sí van a ser todos los sábados, los siguientes sábados por las mañanas. sí, 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 justamente. Mm, Haga lo posible por pasar, doctorita. Ujú. Trata de pedirse permiso, un reemplazo. Por la tarde no es vamos a que, tener pacientes, lamentablemente. Vea la forma, por favor, les rogaría, para aprovechar las prácticas, ¿no? claro, sí, voy a tratar de poder, pero es Ojalá medio pueda, complicado, pero está ojalá bien. pueda, doctorita, para su formación. Ojalá pueda. Gracias. Ok, y yo creo que eso es todo, estimado doctor. Entonces, queridos colegas, nos estamos viendo el día sábado en el horario que ha indicado el coordinador. Y bueno, esperemos que hagamos un compartir de conocimientos muy interesante. Muchas gracias. gracias, doctor. Buenas noches, Gracias. doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno.